vamos a tomar el tema del día de hoy. Abran por favor su Biblia, ahí en el Salmo número 84. Gracias a Dios vamos avanzando, paso a paso vamos teniendo cada vez mayor información, bendición. Y bueno, este salmo expresa el gran deseo y anhelo de estar en Bet Hamikdash, que de Jerusalén, que propiamente es el templo de Jerusalén. Recuerden que el corazón de los hijos de Dios siempre va a estar en la casa de Dios, ¿verdad? Nosotros ahora pues venimos a la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, sabiendo que somos nosotros mismos el Bet Hamikdash, que es el templo de Dios, ¿verdad? Y bueno, este salmo nos enseña acerca del amor y el anhelo del peregrino por Dios y su casa, la casa de Dios. Este título, eh, más bien el título de este salmo es al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. Estos hijos de Coré, recordemos que fueron levitas de la familia de Coat, y para la época de David parece que servían en el aspecto musical de la adoración en el templo, como nos lo enseña el segundo libro de Crónicas de los Reyes, capítulo 20, versículo 19. Eh, También tenemos el comentario en el libro de Números, capítulo 16, en que Coré encabezó una rebelión de 250 líderes comunitarios contra Moisés durante los días del Éxodo en el desierto. Y recordemos también que Dios juzgó a Coré y a sus líderes y todos ellos murieron, pero la descendencia de Coré permaneció. Los hijos de Coré permanecieron según lo que nos narra también el libro de Números, capítulo 26 de los versículos 9 al 11. Seguramente los hijos de Coré, la descendencia de Coré, estuvieron tan agradecidos por la misericordia que Dios mostró a su vida después de que Dios juzgó al padre, a Coré mismo, que se hicieron notables en Israel por la alabanza que constantemente levantaban para Dios, ¿verdad? Charles Spurgeon dijo que el Salmo 84 tenía derecho a ser llamado la perla de los salmos. Si es cierto que el 23º Salmo, el Salmo número 23 es el más popular y el Salmo 103 el más alegre, también es cierto que el Salmo 119 es el más profundamente vivencial, el Salmo 51 es el más quejumbroso. Pues bueno, el Salmo 84 es uno de los salmos más dulces entre los salmos de paz. Y vamos a ver por qué, mis amados. Vamos a ver que en la primera parte del Salmo número 84 se nos enseña el gran anhelo que el pueblo de Dios tiene por la casa de Dios, el anhelo de Dios y su casa, ¿ok? Vamos a leer entonces la palabra y dice entre los versículos 1 y 2: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Entonces vemos aquí de cuán amables son tus moradas. El comentario es que la palabra traducida como moradas también puede ser traducida como el tabernáculo, y en particular el tabernáculo de reunión, por lo que quizá uno o más de los hijos de Coré hayan compuesto este salmo en los días del tabernáculo, cuando estaban errantes antes de que se construyese el templo físico. O también es posible que el autor se refiriera al templo de una manera histórica y hasta pintoresca. Y vemos cómo el cariño es muy claro, mis amados. Él amaba la casa de Dios, ya fuera esa tienda de campaña referida en lo que es el tabernáculo propiamente, o ya fuera en un edificio permanente como lo fue
el templo de Salomón. Él, el salmista, consideraba sus moradas hermosas y de hecho amables. ¿Ah? Y cuán amables es exactamente decir cuán queridas, cuán deseadas, cuán amadas, porque recordemos que pues es el lenguaje de la poesía amorosa. ¿Ah? Recordemos que los salmos son cánticos, poesías que Dios permite que se escriban en, en ese tipo de escritura. Entonces, Spurgeon nos dice que esto no nos dice cuán amables eran porque no podía. Sus expresiones nos muestran que sus sentimientos eran inexpresables por el anhelo, por el deseo de estar constantemente en los atrios del Señor. Y eso es lo que debe reflejarse en nuestras vidas, mis amados. Si ustedes se han dado cuenta, últimamente hemos tenido mayor deseo por estar en la presencia de Dios a través de estos foros que Dios nos permite tener, de estos tiempos que pasamos juntos, alabando a Dios, exaltando su nombre, leyendo su palabra, meditando en ella, teniendo estos comentarios para efecto de enriquecer nuestro acervo, no solamente cultural, sino también nuestro acervo espiritual. Y de esa manera vemos que nuestra alma, ¿verdad? Nuestro espíritu desea el estar en la presencia de Dios. Entonces el aprecio del salmista por la casa de Dios, pues no se debía simplemente a que fuera hermosa. Su alma misma anhelaba la casa de Dios e incluso arde en deseo cuando se le niega el privilegio de encontrarse con Dios entre su pueblo. Y este fue un sentimiento profundo, porque no todo amor es tan grande como para generar un verdadero anhelo, y no todo anhelo es tan grande como para provocar un ardiente deseo. Entonces, más bien, aunque la expresión pueda parecer dura para algunos, se ha llamado a esto el apetito por Dios, aunque ese apetito por Dios pudiera decirse que es medio duro, ¿no? Este, y que ese apetito por Dios es mayor que el amor por Dios. El apetito por Dios tiene la alegre espontaneidad de un deseo natural, incluso hasta un deseo físico. ¿Ah? Entonces, es por eso que el salmista dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Vemos cómo la casa de Dios era tan querida y tan deseada por el salmista, porque era donde él se encontraba con Dios. Todo dentro de él, el corazón, su carne, su alma, su vida misma anhelaba a Dios y la casa de Dios. Yo te quiero preguntar, ¿cuánto es tu anhelo por Dios? ¿Cuánto es tu anhelo por su casa, por estar constantemente en sus atrios? Yo le doy muchísimas gracias a Dios por la gran mayoría de ustedes que constantes, perseverantemente, estamos dentro de esto que Dios ha permitido que tengamos, de esta visión que Dios nos dio de poder estudiar todos los días, en la mañana y en la noche, la palabra de Dios, porque pues esto viene a dar satisfacción a nuestra condición espiritual y hasta nuestra condición física, ¿por qué no? Porque verdaderamente sentimos regocijo, sentimos paz, sentimos la presencia de Dios mismo en nuestras vidas, mis amados. Y por eso, pues también, así como el salmista, hay un deseo constante de cantar, ¿verdad? O sea, esta palabra cantan en cuestión indica un fuerte clamor. Y habrá ocasiones en que no necesariamente sea de gozo, mis amados. Decía Pedro Infante que también de dolor se canta cuando llorar no se puede. ¿Verdad? Y es verdad. Muchas veces nosotros levantamos alabanza de adoración, alabanza de súplica,
cuando no hay gozo en nuestro corazón, cuando estamos pasando por situaciones críticas. Pero Dios también nos da la oportunidad de a través del canto expresarle nuestra condición. Y Trapp nos dice, grita en voz alta, como un niño cuando tiene hambre. Llora con cada fibra de su ser. Manos, pies, rostro, todo llora. Y luego la madre se lanza por todo. Luego vuela y se aventaja a sí misma. Así es aquí. El salmista, al momento de levantar su voz en este cántico, pues provoca que el Padre Celestial se lance sobre el salmista, ¿verdad? Venga en la condición que se necesita. Esto pues nos habla a todos aquellos que somos líderes en la casa de Dios en la actualidad. Y esto nos llama a que más que ofrecer programas, a crear conexiones sociales, entretenimiento, emoción o superación personal, debemos crear lugares y reuniones en los que nosotros como personas, ustedes junto conmigo, nos encontremos con el Dios vivo. Y esa es la visión que el Señor nos ha dado en este centro de formación cristiana, mis amados. Si se dan cuenta, eh, pues el deseo es que todos los días, en la mañana y en la noche, que son los tiempos principales en el día, en el quehacer de toda la jornada, es que nos encontremos primeramente con Dios para que Él nos guíe a lo largo del día, ¿verdad? Y al final del día nos encontremos con Dios para expresarle nuestra gratitud y, y que Él nos bendiga en nuestros sueños, que nos dé descanso, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, esto nos lleva a ver el énfasis en encontrarnos con el Dios vivo, impide considerar el tabernáculo o templo de manera incorrecta. El templo como lugar podría verse incorrectamente y el salmista lo considera aquí en su mejor sentido, que es el lugar para encontrarnos con el Dios vivo. Ahora, ¿verdad? Nosotros, al entender que somos el templo de Dios, del Espíritu Santo, el templo viviente, pues justamente es cuando nos recogemos, cuando nos preparamos, cuando tenemos estos tiempos de coinonía con Dios, cuando nos encontramos desde lo interior de nuestra vida con el Dios vivo. Porque aquí es a donde nosotros lo podemos visualizar, lo podemos experimentar, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo es lo que pues debemos anhelar todos los días de nuestra vida, mis amados. Spurgeon dice que no había superstición en este amor. Amaba la casa de Dios porque amaba al Dios de la casa. Su corazón y su carne clamaban, no por el altar y el candelero, sino por su Dios, por el objeto principal de la casa, ¿no? Por el sujeto principal de la casa, que es Dios mismo. Y dice el salmista, al Dios vivo. Bueno, recordemos que ese nombre es más que un contraste con los ídolos de los paganos y pone al descubierto la razón de los anhelos del salmista, que era encontrarse con el Dios vivo y verdadero. Amén. Y ese es el deseo que tenemos nosotros también. Entre los versículos 3 y 4 viene la satisfacción que se vive, que se obtiene al estar en la casa de Dios. Y dice la palabra, aunque el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Bueno, quizá el salmista vio aves, ¿verdad? El gorrión y la golondrina. Quizá vio cuando ellos hacían su nido allí, posiblemente en el templo o hasta a lo mejor en el tabernáculo, allí en la casa de Dios. Y posiblemente los vio a la vista propiamente del altar mismo. Y él consideraba bendecidos
a esas aves que vivían justamente allí, en el templo, en el tabernáculo. ¿Ah? El escritor de este salmo, pues yo creo que tenía una familiaridad muy peculiar con el templo. Lo había observado con ojos amorosos y había visto a los pájaros encontrar descanso y refugio allí. Cuando nosotros tenemos mucho interés por algo, somos muy observadores. ¿Se han dado cuenta? Que andamos observando todo lo que sucede. Y en ese sentido, el salmista, para mí que tenía una situación tan especial con el templo, que observaba completamente todo lo que pasaba. Y Boyce, un teólogo, sugiere que el gorrión es un ejemplo de un ave de poca importancia y que la golondrina es una imagen de inquietud, y del mismo modo el insignificante puede encontrar su lugar en la casa de Dios como el gorrión, y también el hombre inquieto puede encontrar su descanso o su nido allí como la golondrina, allí en el altar de Dios, ahí. ¿Ah? Si tú eres una persona que te consideras o te han considerado insignificante, quiero decirte que tú puedes encontrar un lugar perfecto en la casa de Dios. Si tú eres una persona inquieta, ¿ah? Que no fácilmente te sosiegas, tú puedes encontrar descanso allí, en el altar, en la casa de Dios. Entonces, evidentemente, la intención de este pasaje es darnos a entender que en la casa y en el altar de Dios, un alma fiel se encuentra libre de preocupaciones, libre de tristezas, libre de penurias, porque allí encuentra tranquilidad en su mente y alegría en su espíritu, en su corazón. Así como un pájaro que ha asegurado una pequeña mansión para la recepción y educación de sus crías, así es como Dios nos permite y se asegura Él, ¿verdad?, de una mansión para nosotros, para educarnos, para mantenernos justamente allí, en el lugar de reunión, en la casa de Dios. Spurgeon dice, ustedes y yo, queridos amigos, seremos sabios si hacemos lo que hizo este gorrión, porque encontró una casa para el gorrión, porque la buscó, la encontró porque estaba allí, lista para ese gorrión, y la encontró apropiándose de ella porque era suya. Así podemos apropiarnos del Señor Jesucristo por un acto de fe y así hacerlo nuestro. Y tiene toda la razón Spurgeon, ¿verdad? Porque obviamente cuando nosotros tenemos ese deseo de encontrarnos con ese Dios vivo, el Señor se muestra y se deja encontrar por nosotros. La gloria sea para Él, ¿verdad? Y es por eso que el salmista dice, Rey mío y Dios mío. Vemos aquí cómo el doble mío, el repetir la palabra mío, es muy valioso, mis amados. ¿Por qué es tan valioso esto? ¿Y por qué debemos recalcar cómo la palabra de Dios hace énfasis? Porque el salmista se aferra a Dios con ambas manos, así, ¿verdad? Como si uno resolviera no dejarlo ir hasta que se conceda finalmente el favor solicitado, la bendición esperada. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. ¿Se acuerdan lo que hizo Jacob en Peniel, cuando justamente estuvo ahí contendiendo con el varón de Dios, y que le dice, no te voy a dejar ir, no te quiero dejar ir hasta que me bendigas, ¿verdad? Y entonces él se aferra de tal manera que hasta que el ángel del Señor toca la cadera de Jacob, pues él lo bendice y lo deja ir. El ángel del Señor bendice a Jacob y Jacob es hasta que lo deja ir. Así es como debemos aferrarnos, mis amados, en oración, en la presencia de Dios, aferrarnos a Dios. Amén. Dice la palabra, bienaventurados los que habitan en tu casa.
Bueno, pues el salmista pasa de envidiar a las aves, que seguramente, como les digo, observó que vivían ahí en el tabernáculo, pasa a envidiar ahora a los sacerdotes, que de hecho tenían habitaciones en la casa de Dios. Sentía que ellos podían vivir una vida de alabanza constante, porque hace la declaración completa, dice, perpetuamente te alabarán. Bueno, mis amados hermanos, hoy, pues, ese salmista, si pudiera vivir en estos tiempos, si pudiera venir a este mundo en estos tiempos, pues nos envidiaría aún más a nosotros, porque hemos sido llamados y hechos sacerdotes para el Dios vivo, ¿verdad? Somos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Y ahora nosotros no tenemos que ir a un espacio físico para alabar a Dios, para estar en la casa de Dios. Ahora nosotros somos la casa de Dios y aquí desde lo profundo de nuestro corazón es que perpetuamente podemos alabar al Dios Todopoderoso. Y Spurgeon dice respecto al te alabarán, que no es suficiente alabarlo, sino que se debe alabar constantemente a Dios antes de que se convierta en una bienaventuranza. Y aunque alabar a Dios sea un asunto relativamente fácil, déjenme decirle que cuando lo alabamos constante puede ser un trabajo agotador, pero el hecho es que tenemos que aprender a alabarlo eternamente y para siempre, mis amados. Y eso es lo que Dios nos está llevando a acostumbrarnos día a día. Es en donde Dios nos está ejercitando cuando Él nos convoca y nos reunimos ustedes y yo en esa alabanza de adoración. Y aun cuando físicamente ustedes y yo no nos podamos reunir como en este momento, nos reunimos en el Espíritu. Y aun cuando fuera en mi momento de intimidad con el Señor, cuando yo estoy en lo secreto, allí también tengo que levantar mi alabanza de adoración, de júbilo, de bendición para nuestro Padre Celestial. Y esas micras o esos ejercicios que hacemos, pues simplemente nos van a llevar a estar completos el día en que el Señor nos llame a su presencia o el día en que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia y de esa manera pues nosotros podamos estar eternamente y para siempre con Él. Amén. Y aún allí alabarlo como Él solamente se merece. Bueno, entonces, ya en la segunda parte de este salmo, eh, vemos cómo se nos llama a hallar fuerza en el recorrido del camino. En este caminar, Dios nos llama a hallar fuerza en nuestro diario vivir, llegándonos a la presencia constantemente de Dios, para que nuestra copa sea llena y para que Dios rebose nuestra copa con la presencia de su Espíritu Santo, que es lo que nos da fortaleza para el día a día, mis amados. Entonces, del versículo 5 al 7, hay una fortaleza para el que está lejos de la casa de Dios. En aquellos tiempos, pues, los judíos tenían que caminar muchísimo para ir hasta la presencia de Dios. Y dice la palabra, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en puente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Bueno, pues entonces vemos aquí como el hombre que encuentra sus fuerzas en Dios es también aquel en cuyo corazón están sus caminos. Y por eso dice el salmista, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Verdad? O sea, vemos cómo no confía en sí mismo, ni en el mundo, ni en las circunstancias que le rodean para obtener fuerzas, sino que se considera un visitante, un viajero, un peregrino en este mundo como lo que verdaderamente somos. Recordemos que nuestra ciudadanía ya no es este mundo, mis amados hermanos. Nuestra ciudadanía es el reino de los cielos.
Y por lo tanto, la verdadera fuerza y tesoro no están aquí, están en el mundo venidero, mis amados, están en la eternidad. Y es por eso que constantemente la palabra de Dios nos lleva a hacer la reflexión de que tenemos que ver nuestra proyección, nuestra vida verdadera a través de la lupa de la eternidad, de cómo Dios lo ve. Y por eso cuando estamos en circunstancias adversas, podemos ver que es un tiempo muy corto, muy limitado, en cuanto tenemos dolor, sufrimiento, adversidad, si lo vemos verdaderamente en la lupa de la eternidad. Porque una vez que nosotros dejemos este estuche, este mundo en el cual solamente somos peregrinos, viajeros, somos visitantes, pues vamos a tener la bendición de poder vernos en una condición diferente. Amén. Esta fuerza y corazón de peregrino se manifiesta en el amor a la casa de Dios, a donde realmente vamos a habitar. Allí nos encontramos con Dios junto con otros peregrinos y juntos ganamos fuerza en Dios a medida que nos encontramos. Es por eso que Jesucristo tuvo a bien eh, formalizar un cuerpo aquí en la tierra, su iglesia, para que cuando ustedes y yo nos encontramos como esa gran familia que somos, encontramos fortaleza, encontramos sentido de pertenencia, encontramos esa condición de vernos no en soledad, sino en coinonía, en fraternidad, en amor. Y es por eso que tenemos que aprender a apoyarnos los unos a los otros. ¿Verdad? El amor y el anhelo por la casa de Dios no son un escape del mundo, mis amados, sino que es una preparación para la vida en el mundo. Fíjense qué diferencia. El amor y el anhelo que tenemos por estar en la presencia de Dios no es tratar de escaparnos de este mundo, evadirnos de este mundo, no, sino más bien, estando en la presencia de Dios, nos estamos preparando para el día a día, para la vida que tenemos que llevar en este mundo. Y por eso el salmista dice, tiene en ti sus fuerzas. Entonces, perdón, en aquellos tiempos, si el judío, los hijos de Dios no podían estar en Sión, en Jerusalén, en el templo, pues sí pueden o podían estar con Dios. Si no podían disfrutar de la dulzura de estar en el templo de Dios, sí podían encontrar fuerzas en Dios a través de su relación personal con Dios. Y es lo que nos está enseñando este salmo, mis amados. Dice la palabra, atravesando en el valle de lágrimas. Entonces el corazón de la casa de Dios proporcionaba sabiduría y fuerza para la vida que se vivía fuera de la casa de Dios. O sea, un lugar difícil como el Valle de Lágrimas, ¿verdad? Se transformaba en una fuente que, con lluvia y estanques de agua. Recuerden que en aquellos tiempos y sobre todo cuando fue escrito este salmo, pues los hijos de Dios, el pueblo de Dios vivía en un área desértica completamente. Y para ellos era increíblemente importante la lluvia y los estanques de agua, porque ahí ellos saciaban su sed, ¿verdad? Y entonces el sentido o significado de la palabra original para lágrimas, que es del hebreo vaca con B grande, no es del todo certero. Hay algunos comentaristas que suelen sugerir que habla de lágrimas y llanto, o también hay otros que dicen que habla de sequedad o de sequía. Entonces, los pensamientos de dificultad y problemas pues están presentes en cualquiera de las dos acepciones con las que se traduzca la palabra vaca, ¿verdad? Ya sea que sean lágrimas y llantos, porque ahí hay problemas y dificultad, o ya sea que sea sequía o sequedad, porque pues también ahí hay problemas y dificultad. Entonces, vaca es un sustantivo derivado de un verbo que significa llorar. Y
el comentarista apellidado Horn dice, este mundo presente es para nosotros este valle de llanto o de lágrimas. En nuestro paso por este mundo, somos refrescados por las corrientes de la gracia divina que fluyen desde la gran fuente del consuelo. Y se recuerdan cómo dijo nuestro Señor Jesucristo, Él es la fuente de agua viva. Es agua de la cual nos da Él de beber o a beber, y que cuando nosotros la tomamos no tendremos jamás sed o más sed. Cuando tú y yo hemos llegado a los pies de Cristo, empezamos a tener llenura y satisfacción. El Señor nos da ese consuelo porque llena nuestra vida, satisface esa sed que tenemos en el caminar de esta vida, mis amados. Kidner da otro sentido a la palabra vaca y dice que esta palabra se cree que indica un árbol o un arbusto que crece en lugares áridos. De ahí la traducción de la Nueva Biblia en inglés que dice el valle sediento en vez del valle de lágrimas. El valle de lágrimas, como podía llamarse este valle, por el problema o la aflicción que los viajeros encontraron allí a causa de la sequía o de alguna otra cosa. Después la palabra de Dios dice, irán de poder en poder. Entonces vemos que con la bienaventuranza expresada por mucha agua en un lugar que de otra manera seguiría muy seco, pues ahora el peregrino vive con poder y va con mayor poder. Entonces hay una relación rica con Dios que nos genera una fuente inagotable de fuerza para continuar con este viaje, incluso en épocas difíciles, mis amados. Y es lo que hemos experimentado ustedes y yo. Cuando estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? El Señor nos da fuerza, aún en situaciones críticas, difíciles. Miren, en un viaje normal, especialmente un viaje difícil, el patrón habitual es pasar de la fuerza a la debilidad o a la fatiga. O sea, cuando nosotros iniciamos, por ejemplo, una caminata, ¿ah? Empezamos pues teniendo la fuerza que tenemos momentáneamente. Y así como vamos caminando, así como vamos avanzando en el transcurrir de ese caminar, pues nos vamos agotando, vamos fatigando, nos vamos debilitando, vamos perdiendo fuerza. Pero no es así con aquellos cuya fuerza está en Dios. Es todo lo contrario. Vemos que la palabra de Dios dice que irán de poder en poder. O sea, en vez de que se disminuya nuestra fuerza, en vez de que nos debilitemos, en vez de que nos fatiguemos, en Dios es todo lo contrario. Él es el que nos da poder, nos da fuerza, nos da esa condición en donde vamos a seguir adelante. Entonces, cuanto más avancemos de esta manera, en lugar de sentirnos débiles y cansados, como deberían sentirse los viajeros en tales casos, pues nos volvemos cada vez más fuertes en el Señor. Y yo creo que tú lo has estado sintiendo en estos días. Entre más te acercas a Dios, más fuerte te vuelves. Porque estamos pasando de un grado de gracia a otro, obteniendo la virtud divina a través de todos los pasos de nuestros periodos de prueba. Cada vez que el Señor nos permite pasar una prueba, Él nos fortalece para la siguiente. Gloria a Dios, ¿verdad? Y es por eso que dice la palabra de Dios que Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Él nos va dando esa fuerza para poder continuar. Yo no sé si tú te puedas dar cuenta o qué me podrías decir, cómo sería tu vida sin Dios. ¿Cómo hubieras llevado toda la problemática que has vivido, todas esas pruebas que has vivido en Cristo? ¿Qué hubiera sido de tu vida si Dios no estuviera en tu corazón? Yo, la verdad, mis amados, ya no estaría aquí. Yo ya hubiera aventado la toalla desde hace muchísimo tiempo.
pero la gloria sea para nuestro Padre Celestial, porque Él nos da fuerza, nos va levantando día a día, cada vez más. Y dice la palabra, verán a Dios en Sión. O sea, el viaje, este viaje que vamos viviendo día a día, tiene un destino. El destino es Sión, la ciudad de Dios, la eterna morada que el Señor ha preparado para nosotros. El amor y el anhelo por la casa de Dios nos llevará a cada uno de nosotros a ese destino, a comparecer delante de Dios en Sión. Y Spurgeon dice al respecto que no meramente estar en la asamblea, sino presentarse ante Dios era el objetivo de cada devoto israelita. Ojalá fuera, dice Spurgeon, el más sincero deseo de todos los que en estos días se mezclan en nuestras reuniones religiosas, ¿verdad? A menos que nos demos cuenta de la presencia de Dios, no habremos hecho nada, porque si no está la presencia de Dios, dice Spurgeon, la mera reunión no vale nada. Entonces, mis amados, cada vez que nos reunimos, tenemos que buscar la presencia de Dios, anhelar su presencia, provocar que la presencia de Dios se manifieste en nuestras reuniones. Y esto pues nos lleva a la oración del peregrino. Ahí en el versículo 8 y dice la palabra, Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, Selah. Bueno, eh, este cántico de los hijos de Coré era más que una declaración, también era una oración. Y por eso dice, Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Era una súplica, una plegaria por la abundancia de la que habla el suministro de agua. Era una súplica por la fuerza que continúa y edifica. Ese es el tipo de oraciones que nosotros tenemos que levantar delante de nuestro Padre Celestial. Escucha, oh Dios de Jacob. Bueno, pues aquí el salmista basa su súplica en la larga historia del trato de Dios con su pueblo del pacto. Ese mismo Dios que bendijo y fue fiel a Jacob, pues también será fiel a su pueblo el día de hoy. Y esto es digno de meditación, es digno de justamente la inserción del segundo Selah de este salmo. En este salmo hay dos Selahs hasta ahí, hasta este momento, ¿verdad? De un tiempo de reflexión, de meditación. ¿Qué le estás diciendo constantemente a Dios cuando levantas tu oración? Y bueno, esto nos lleva a la tercera parte del salmo, en donde se nos muestra la incomparable grandeza de Dios y su casa. El versículo 9 nos enseña a pedir la atención de Dios y dice la palabra, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Aquí, mis amados hermanos, tomamos escudo como una referencia a un escudo literal, ¿verdad? Físico, que era el principal medio de defensa del pueblo de Israel en aquellos tiempos. Y por eso dice el salmista, mira, oh Dios, nuestro escudo. Entonces le está pidiendo a Dios que contemple lo que Israel sabiamente hizo para defenderse. Dice, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Aquí debemos tomar la expresión de tu ungido como una referencia al rey de Israel, quien era ungido especialmente para su oficio, para ser rey. ¿Se acuerdan que desde Saúl, cuando el profeta Samuel va y unge con aceite a ese hombre para que pudiera desarrollar su oficio, el llamado que Dios había hecho para este hombre como rey del pueblo de Dios? Después vemos cómo unge a David, ¿verdad? Después cómo unge a Salomón. Y aquí, aunque el salmista, Coré, el hijo de Coré, tuvo en mente primero a David o posiblemente a Salomón, pues aquí vemos claramente que también apunta hacia el Mesías, al ungido definitivo, ¿verdad? A Jesucristo mismo. Y es por eso que la palabra de Dios dice, pon los ojos en el rostro de tu ungido.
Cuando el rostro de Dios está puesto en nuestras vidas, mis amados, viene la bendición. Y recuerden que ustedes y yo hemos sido ungidos, hemos sido apartados para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, que Dios ponga su rostro sobre nuestras vidas. Amén. Entre los versículos del 10 al 12, perdón, vemos la grandeza de Dios y su casa. Y dice la palabra, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. El salmista comenzó con amor y añoranza por la casa de Dios y por eso dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y ahora pues vemos cómo vuelve al pensamiento. El tiempo que pasaba en la casa de Dios era mejor y más valioso que el tiempo que pasaba en otra parte. Yo de verdad quiero confesarles, mis amados, que estas 2 horas que pasamos al día en la presencia de Dios, para mí, en lo personal, es el tiempo más valioso que paso a lo largo del día. Es el tiempo en donde me deleito, es el tiempo en donde siento la presencia de Dios, es el tiempo en donde el Señor me da fuerza, es el tiempo donde Dios me anima, es el tiempo donde Dios me levanta. ¿Para ti qué es este tiempo? Y saben, es por eso que yo tengo la gran necesidad y el gran deseo, el anhelo de mi corazón de continuar con esta experiencia maravillosa de todos los días que el Señor nos permita estar en su presencia, ¿verdad? Juntos en este tipo de reuniones. La gloria sea para el Señor. Y la verdad es que esta es una declaración comparable a la del apóstol Pablo cuando dice ahí en Filipenses 3:8, todas las cosas las tengo como pérdida con tal de estar en tu presencia. O también como Asaf cuando en el Salmo 73 que ya estudiamos, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? O sea, es una expresión, mis amados, eh, que es digna de repetir constantemente, de entender y de anhelar y de declarar desde lo profundo de nuestro corazón. Mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dice el salmista, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Pues esta también era otra gran expresión del amor y el anhelo del salmista con respecto a la casa de Dios. Vivir una vida lujosa en las elegantes moradas de maldad no significa nada para el salmista. Y ahora tenemos que vivir también esa experiencia. ¿De qué nos serviría vivir una vida de lujos si son moradas de maldad? Entonces, así como el salmista, vamos a preferir, mis amados, servir humildemente en la casa de Dios que estar en una condición en donde después vamos a tener que arrepentirnos eternamente. Vivamos en ese deseo, escoger antes estar a la puerta de la casa de Dios sirviéndole que estar en una condición en donde los lujos, esas cosas de vanagloria, esa superficialidad que muchos hombres que no conocen lo que ustedes y yo conocemos ahora en el amor de Cristo, pues están pretendiendo vivir aquí, ¿verdad? Recordemos que, nuevamente voy a comentar, somos solamente peregrinos en este mundo. No tiene sentido que tengamos el gran deseo de acumular riquezas, de tener grandes lujos, de tener situaciones de elegancia, de lujosidad, si esto simplemente va a ser un paso momentáneo. Prefiramos mejor, ¿verdad? Hacer tesoros en los cielos, mis amados. Porque aquí recuerden que el orín, la polilla corroen, destruyen,
pero en el reino de los cielos no habrá eso. Y lo mejor que podemos hacer es hacer tesoro en el reino de los cielos. Amén. Morgan dice al respecto que a veces leemos esto como si hubiera algo heroico en la elección, como si hubiera un toque de sacrificio en la decisión, pero no hay nada de eso por el estilo. El cantor era un hombre de profundo sentido común y por lo tanto él toma la decisión que una persona sensata tomaría cuando está en un conocimiento pleno de a quién le está levantando esa oración, ¿verdad? Spurgeon dice también al respecto que más honra es llevar cargas y puertas abiertas para el Señor que reinar entre los impíos. Dice Spurgeon, cada hombre tiene su elección y esta es la nuestra. Lo peor de Dios es mejor que lo mejor del diablo. Y es verdad. Entonces, estar a la puerta, pues como los hijos de Coré, a quienes fue encomendado este salmo y a quienes se les pudiera decir esto como aliento, el que está a la puerta es el primero en entrar y también es el último en salir. ¿A dónde quieres estar tú? Yo quiero estar a la puerta, ¿verdad? Para que cuando se abra, sea el primero en entrar y para que sea yo el último en salir. Puede que haya una referencia a la función como guardianes de la puerta de los hijos de Coré en esa elección conmovedoramente hermosa del salmista. Preferir acostarse en el umbral del templo, de la puerta del templo, que habitar en las tiendas de la maldad. Entonces, hay una pregunta. ¿Quién prefiere ahora la adoración de Dios y su compañía gentil, alegre, honorable y noble? Que las fiestas alegres, los entretenimientos públicos, el escenario, el oratorio o el baile. Mis amados, ¿preferirías estar en tu armario luchando en oración o leyendo las escrituras de rodillas que estar en cualquiera de los lugares anteriores? ¿Qué prefieres? Yo, la verdad, con mucho, y Dios lo sabe, que prefiero 1000 veces estar atento a su palabra, leyendo la palabra de Dios, que estar en lugares en donde solamente veo vanagloria, superficialidad, oropel, maldad. ¿Tú qué prefieres? Y dice la palabra de Dios, porque sol y escudo es Jehová Dios. Entonces aquí el salmista explica las bondades y bendiciones que recibimos como peregrinos, los que amamos y anhelamos la casa de Dios. Tú y yo ahora podemos disfrutar de Dios como fuente de bendición. El sol es una fuente de bendición, ¿sí o no? Y más ahora en estos tiempos de frío aquí en Toluca, ¿verdad? Cuando sale el sol, qué rico se siente. Sentimos una bendición de parte de Dios. Y también disfrutamos de Dios como nuestra defensa, como nuestro escudo. Y déjenme decirle que recibimos su generosa gracia y su gloria. Amén. Entonces, este es el único lugar en la Biblia donde a Dios se le llama explícitamente un sol. Y es porque Él brilla sobre nosotros y es el resplandor de nuestros días. Un sol para los días felices y un escudo para los días peligrosos. Un sol arriba y un escudo alrededor. Una luz para mostrarnos el camino y un escudo para protegernos de sus peligros, de los peligros del camino. Entonces, vamos, ¿cómo se adapta Dios a nuestra necesidad, verdad? En la oscuridad es un sol. En el bochornoso mediodía es un escudo. En nuestro peregrinaje terrenal, Él nos da gracia y fuerza. Cuando llegue la mañana del cielo, Él nos dará gloria. Y Él se adapta a todas las circunstancias variables de nuestra vida. Se convierte en lo que exige la exigencia del momento. Válgase la redundancia. Dios se convierte en tu sol cuando necesitas de su calor, de su guianza, de su luminosidad, y se convierte en tu escudo cuando necesitas esa protección, esa fortaleza.
¿Ah? Gracia y gloria dará Jehová, dice la palabra. Bueno, pues la conexión entre la gracia de Dios y su gloria más tarde estuvo también en la mente del apóstol Pablo. Romanos 5, 1 y 2 dice claramente, lo hemos citado infinidad de veces, ya no lo sabemos de memoria. Dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se recuerdan cómo esto nos lleva a ver que la Biblia, que la bendita palabra de Dios tiene una conexión perfecta, tiene una concordancia, una hilaridad hermosamente perfecta? Y esto solamente lo puede lograr Dios. Esa perfección, cómo se conecta a la palabra, solamente Dios la puede dar. Entonces, decir gracia y gloria dará, lo pone en un tiempo futuro. O sea, significa que hay más gracia para que Dios nos dé y más gracia para que nosotros podamos recibir. Y también significa que la gracia es algo que Dios dará gratuitamente, que no venderá, que Él la da porque Él quiere. Entonces, la gracia es el primer regalo de Dios y la gloria es su último regalo. Fíjense bien, la gloria nunca viene sin que la gracia venga primero. Y eso es verdad. Pero la gracia nunca viene sin que la gloria venga al final. O sea, las dos están unidas. Y lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, si Dios nos ha mirado con gracia y nos ha dado gracia, nos ha dado ese favor inmerecido, déjenme decirles que la gloria de Dios también ya está dada para nosotros. Amén. Dice, no quitará el bien. O sea, aquí hay una promesa para los que andamos en integridad. Dice la palabra de Dios que ellos recibirán todo lo bueno que Dios tiene para ellos. La naturaleza de esta promesa es apropiada bajo el Antiguo Testamento, donde Dios prometió bendiciones directas por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Lo leemos ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 28 y 30. Y ahora, bajo el nuevo pacto, nosotros recibimos las cosas buenas de Dios sobre la base de la bondad de Jesús. Y ya después prosigue el andar en integridad. O sea, ustedes y yo andamos en integridad no porque seamos perfectos, no porque no pequemos, no porque no tengamos de repente caídas, no. Dios nos llama íntegros porque Dios nos ve a través de la sangre de Cristo, de la bondad de Jesús. Amén. Y eso recibimos, esa gracia la recibimos, no nos la vendió, más bien nos dio ese favor inmerecido. ¿Qué dice el texto? Miren, no dice, obligaré a todos mis hijos a disfrutar de todo lo bueno. No, Él dice que no quitará el bien. Él no te va a quitar el bien que ya te dio. Amados, hay miles de misericordias que no disfrutamos, no porque Dios nos las haya quitado, sino porque no las tomamos, porque no hemos visto la misericordia, la bendición que Dios ya derramó sobre nuestras vidas y por eso no las tomamos. Hoy tú y yo hemos arrebatado muchísimas bendiciones y las estamos disfrutando porque hemos decidido saber qué bendiciones el Señor nos está dando o nos ha dado ya. Y hoy ya no se las dejamos al enemigo, si se dan cuenta. Dios ha abierto nuestros ojos espirituales. Cada vez que nos acercamos a la presencia de Dios, el Señor nos está mostrando cuál es la misericordia que Él ha mostrado el día de hoy para nuestra vida. Y la tomamos. Pero aquellas personas que desgraciadamente en este momento están ya sea dormidos, están en sus afanes, están pues haciendo otro tipo de actividades, menos teniendo esa relación íntima con Dios, pues no saben y por eso andan batallando muchísimo en el día a día. Después de que salimos de este momento de reunión con nuestro Padre Celestial, nos vamos gozosos y felices. ¿Por qué?
porque Dios ha abierto nuestra mirada y estamos viendo la bendición que el Señor nos ha dado y las tomamos. Aquel que siente que no tiene bendición, que le han quitado sus bendiciones, pues es porque no se acerca a la presencia de Dios. Entonces, debido a que Dios es lo que Él es y da lo que Él da, es la más alta sabiduría, considerarlo como nuestro verdadero bien y nunca dejarlo ir, mis amados. La sabiduría que Dios está trayendo a nuestra vida es lo que Dios es primeramente. Estamos entendiendo quién es Dios verdaderamente y lo que Él nos está dando. Y ese es nuestro verdadero bien, esa es nuestra verdadera bendición, que ahora tenemos el deseo de no dejar ir la presencia de Dios de nuestra vida, más bien buscarla día a día. Y al último dice, dichoso el hombre que en ti confía. Entonces vemos la grandeza y la bondad de Dios, pues llevan al salmista a experimentar y declarar la bienaventuranza de confiar en Dios. ¿Qué es lo que ahora te puede a ti llevar a experimentar la bondad de Dios, la grandeza de Dios? Lo único que te puede llevar es entender esto a través de que confías en Dios, en que declaras que la bienaventuranza viene a tu vida por confiar en Dios. Amén. Entonces, la esencia de la piedad está en la sumisión al gran Rey, quien otorgará sus bendiciones a aquellos que encontremos nuestro refugio en Él. Y por eso deseamos estar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Este es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a orar, vamos a darle la gloria